Dejando todo listo y empezamos. Así es. Ya estamos, ya estamos. Vamos avanzando. Muy bien. Bienvenidos a Historia del Perú. Hoy, República siglo XX, ya entramos a la denominada República Aristocrática. La República Aristocrática va a abarcar los años de 1899 a 1919. Primera pregunta. ¿Cuáles son las características políticas? Entre las características políticas podemos destacar, en primer término, la hegemonía política del partido civil. A ver. Usted me mencionó, profesor, que todavía no existía el APRA, el Partido Socialista, esos partidos todavía no existían, claro. Y el partido civil, tú debes recordar que acabando el primer militarismo, cuando gobernaba José Balta, acuérdate, cuando gobernaba José Balta, se forma el partido civil y las elecciones las ganó Manuel Pardo. El partido civil en aquel entonces estuvo formado por los ex consignatarios, aquellos que habían hecho fortuna, riqueza vendiendo guano, los ex consignatarios. Pero para este momento, que ya es el siglo XX, ellos ahora eran oligarquía terrateniente, eran personas que tenían inversiones en bancos, eran empresarios, agroexportación, ellos son el partido civil. Profe, una preguntita importante. A ver, ¿por qué le llaman república aristocrática, profesora? No me convence eso. Ah, ya. Lo de república aristocrática tiene que ver con el hecho de que son personas, muchos de ellos descendientes de familias acaudaladas, algunos tienen origen europeo, se jactan de sus apellidos, de su abolengo. ¿En serio? Así tenemos a los Pardo, los Billingur, los Romaña, los Candamo, los Leguía, que van a ser personas de familias acaudaladas. Y el Partido Civil los representa. Estas personas, al comenzar el siglo XX, lucían con trajes muy elegantes, vestían a la moda europea, como vestían los varones ingleses. Sin embargo, este llamado partido civil era un partido para familias acaudaladas, no era un partido de masas, un partido popular, no, no lo era. Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que la mayoría de las personas, ya sea clase media, obreros, campesinos, van a ser excluidos de la vida política. Es decir, ellos no van a participar. Para comenzar, no existía el voto analfabeto. Entonces, si alguien era analfabeto, no tenía derecho al voto. ¿Me entiendes o no? Por lo tanto, cuando estos señores eran elegidos por minorías, no por las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque para comenzar, ya te estoy diciendo, la gente humilde, el obrero, el campesino, estaban excluidos de participar en la vida política porque ni siquiera tenían derecho al voto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características económicas pudiéramos señalar? Comenzando el siglo XX, Perú obviamente era un país dependiente de los grandes capitales ingleses, ¿no? Pero los llamados oligarcas o terratenientes tenían también inversiones a través de bancos o también con empresarios extranjeros empezaban a explorar los centros mineros, minería. Obviamente para eso debían tener capital, ¿sí o no? Pero los que van a venir acá al Perú, sobre todo van a ser
extranjeros, europeos, ingleses. Y también ya empezaban a llegar empresarios norteamericanos. Comenzando el siglo XX, ya se sentía la presencia de inversionistas de Estados Unidos. Pero en general, ¿cuál era la situación del Perú? Era dependiente de capitales extranjeros. Ahí está el asunto. Ahora, la economía del Perú, ¿qué característica tenía? Era una economía agrominera exportadora. ¿Cómo que agrominera? Vamos por partes. En lo que se refiere a agricultura, ojo, en lo que se refiere a agricultura, caña, azúcar y algodón. Puedo decirte que a los empresarios de esta época les llamaban los varones del azúcar. Sí, así como lo escuchas, los varones del azúcar. Muchos de estos empresarios eran empresarios agroexportadores. Así que había muchos capitales invertidos en ese campo o en ese sector, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora vamos a destacar otro punto, lo social. A ver, desde el punto de vista social, profe, pero se llama república aristocrática. Ah, es que el poder lo tiene un grupo reducido de familias. El poder lo tiene la llamada oligarquía. Profe, ¿puede definir ese término? Claro. Oligarquía significa gobierno de pocos. Y cuando usted dice eso, es que la verdad eran pocas familias las que tenían el control del Perú. Incluso en ese entonces tenían sus famosos clubes, como el Club La Unión. Claro, estas familias acaudaladas tenían sus clubes privados, reservados solamente para socios. ¿En serio? Y hasta ahora existen esos clubes, ¿no? Claro. Incluso a veces tú escuchas de que tienen su propia, en la playa, tienen su área para ese club. Una parte de la playa está reservada para ese club. Pero en serio, pues eso acaso es nuevo. Eso es de hace mucho tiempo. La oligarquía se refiere al gobierno de pocos. En este caso, pocas familias, empresarios, banqueros, agroexportadores tenían el control del país. ¿Y a qué se refiere con gamonalismo, profesor? ¿Qué quiere decir gamonalismo? Un gamonal es un hacendado de la sierra. Otra vez, un gamonal es un hacendado de la sierra, ¿ya? Este gamonal tiene, escucha bien, este gamonal tiene tierras que las dedica, por ejemplo, no solo a la agricultura, sino, por ejemplo, el pastoreo de camello, la lana, el negocio de la lana. Son, son hacendados, terratenientes, que necesitan tierras para el pastoreo de camellos, porque el negocio de la lana para ellos es muy rentable. Pero, ¿cuál es la condición del campesino? Ahí vamos a ese punto. La condición del campesino prácticamente es de servidumbre, profe. ¿Qué? Sí, prácticamente su condición es de servidumbre. ¿Y por qué, profe? Porque lamentablemente en el Perú la condición del poblador andino, del campesino, no había cambiado. O sea, parecía que todavía seguía el virreinato. O sea, había personas que todavía seguían de sirvientes. El Perú ya estaba en el siglo XX y todavía había peruanos en condición de siervos agrícolas, o sea, servidumbre. Les daban casa, comida y trabajo, pero no les pagaban un sueldo, un salario. Y encima los hacendados gamonales decían que agradezcan, ¿ah? Le doy casa, comida y trabajo. Y su sueldo, su salario. Y decían, no, 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 no. Pero si le doy sueldo o le doy casa, comida y trabajo. Pero ¿a dónde va a ir esta persona si uno, los campesinos no tienen tierras? ¿A dónde va a ir? Dos, no tienen salario. Al no tener un sueldo nunca va a poder ahorrar. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no?
Pero había un grupo de ya obreros, ojo, los obreros. Entonces, este es el famoso movimiento obrero. Personas que trabajaban en la ciudad, en diversas fábricas, ¿no? Pero trabajaban muchas veces no 8 horas, trabajaban de 12 a 14 horas. Le puede sonar una exageración, pero sí era de esa forma. ¿Ellos qué pedían? Pedían trabajar 8 horas. Para lo que ganaban también era, era sorprendente, ¿no? Que alguien trabaje tanto y gane tan poco. Así hay personas que trabajan bastante, ¿no? Y si ganan poco, había que evaluarse qué cosa estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, ¿no? Si trabajo tanto, ¿por qué gano tan poco? Bueno, en esta época, estos obreros trabajaban de 12 a 14 horas por un salario que apenas les alcanzaba para comer. Entonces, si apenas les alcanzaba para comer, no había para pagar la educación a sus hijos. ¿Cómo que pagar educación? Es que en esa época la educación no era gratuita, la educación era privada o particular. Por lo tanto, si tenías hijos, tú tenías que pagarles su educación en colegios privados o particulares. ¿Qué? ¿En serio? O sea, no había la educación pública estatal, eso no había. Entonces, profesor, los obreros, por lo general, eran analfabetos y sus hijos estaban casi condenados a hacerlo. Por eso es que los obreros empezaron a protestar pidiendo primero que se les apruebe las 8 horas de trabajo, porque muchos de ellos también querían estudiar, ¿ah? También querían estudiar. Vamos a ver algunos cambios que se van a dar en este momento, ya vamos a ver. Entonces los obreros empezaron sus luchas. Y en otras partes del mundo, atención, en otras partes del mundo ya se había aprobado las 8 horas de trabajo, por ejemplo en Estados Unidos. No sé si usted escuchó hablar alguna vez, esta es parte de la cultura general, acerca de los obreros de Chicago, en Estados Unidos, que un 1 de mayo, atención, un 1 de mayo, llevaron a cabo pues una gran protesta, ¿no? En Estados Unidos ellos pedían las 8 horas de trabajo. Pero ¿eso qué significó? Significó para muchos de ellos ser arrestados, ir a prisión. Y hubo muertes, ¿ah? Sí, eso pasó en Estados Unidos. Se les recuerda como los obreros de Chicago. Y fue un 1 de mayo, pues. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los 1 de mayo son el Día del Trabajo? Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces, pero esta vez vamos a desarrollar ya los diferentes gobiernos. Comencemos. El primer gobierno de Eduardo López de Romaña. ¿Sabías que a este presidente le decían el varón del azúcar? Al señor Eduardo López de Romaña le decían el varón del azúcar. ¿Por qué le decían el varón del azúcar? Porque él y su familia tenían muchas inversiones en lo que se refiere al campo agrícola, ¿no? Eran empresarios azucareros. Allá en la costa norte, pues en la costa norte hay valles azucareros, ¿sí o no? Por supuesto. Estas familias eran dueños de tremendas propiedades, muchas hectáreas, ¿sí o no? Claro, pero ya, ¿eso qué implica? Que si ellos tienen bastante tierras, necesitan o no trabajadores. Ahí está el detalle, pues. Entonces, muchos de ellos van a tener a su cargo personas que van a ser asalariadas, pero también van a tener yanaconas, que el yanacón no cobraba. En el gobierno de Eduardo López de Romaña se va a firmar el Tratado Osma-Guiazón con Bolivia, ¿ya? Ah, por cierto, Eduardo López de Romaña, fíjate el año, 1899 a 1903. ¿Qué significa? Que él es el primer presidente del siglo XX. Atención. ¿Quién es el primer presidente del siglo XX? Estamos hablando de Perú, por supuesto.
Eduardo López Romaña, profe. ¿Sí? El primer punto es que firmó un tratado con Bolivia. El segundo punto es que va a aprobar un código de agua y un código de minería. Repito, código de agua y de minería. A ver, hablemos del código de agua. Ese código de agua va a buscar, de alguna forma, beneficiar a los sectores terratenientes o agroexportadores. No tiene nada de malo que se busque administrar bien el agua, ¿no? Pero el punto es que ¿quién lo administra? Hablemos de los canales de irrigación, ¿no? Canales de irrigación, obras hidráulicas, ¿no? Para un campesino es importante el agua y que le llegue agua, sobre todo en temporadas en las que no hay lluvias. Cuando no hay lluvias y hay sequías, los campesinos pueden apelar, como dices tú, tienen su pozo, ¿no? A veces tienen su pozo, ¿sí o no? Y sacan agua de su propio pozo. Pero si hubiera obras hidráulicas con canales de irrigación, eso sería una gran ayuda, ¿no te parece? Claro, profe, pero la pregunta es quién lo administra. El Estado, profe, el Estado. Ya, pero acá te estoy hablando del código de aguas. Este código de aguas permitía que los grandes propietarios o terratenientes, ellos controlen el agua. Ahora te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta. Ya, mira, había un, solo es un ejemplo, ya, pero para que tengas una idea. Un oligarca terrateniente poderoso va a las tierras de un campesino y le dice al campesino, quiero que me vendas tus tierras. El campesino le dice, no, no puedo, ¿no? Porque esta tierrita es fue de mis padres, mis abuelos, ¿no? Pero véndeme, te voy a pagar bien. No, no vendo, señor. En este momento, estas tierritas son las únicas tierras que tengo. Que... ¿No quieres vender? No, no, no vendo. Gracias, señora, pero no, no vendo. Ah, ya, no hay ningún problema. ¿Qué crees que hacía? Ya, pues muy bien, no quieres vender, pero ahora tampoco vas a tener agua, pues. No, profe, franco, franco. Muchas veces a estos campesinos no les llegaba agua. Y eso era algo que pasaba, ¿no? Pero eso era a veces el caso de alguien que le quería comprar. Pero también se presentaba el caso de algunos que querían la tierra de todas maneras. Entonces muchas veces adulteraban documentos con malos notarios por ahí y hacían documentos que eran venta. Entonces decían, yo me he comprado estas tierras, acá está el documento, ve. ¿Cómo? Acá está el documento. Estas tierras son mías ya, yo ya compré estas tierras. Y muchas veces con la persona decía, pero no, es mi tierra, yo nunca la he vendido. Acá está tu firma, ve. Yo nunca he firmado eso. Se iban a juicio, ya, se iban a juicio, y muchas veces cuando estaban en juicio, el juez fallaba a favor del oligarca. Y había casos que incluso le quitaban su tierra a toda una comunidad. Pero Franco, si tú no me crees, yo siempre le digo a los muchachos, literatura peruana. Hay una obra que titula El mundo es ancho y ajeno. ¿Sí o no? A ver, ¿de quién es esa obra? Ciro Alegría. En la obra El mundo es ancho y ajeno se ve como alguien poderoso le quiere quitar sus tierras a una comunidad. Se van hasta juicio. Y esta persona prácticamente compra a los jueces, los compra, los soborna. Y al final los jueces fallan a favor de esta persona y le quitan su tierra a la comunidad. Franco. Así ocurrió. Esas obras literarias de esa época te cuentan cosas que muchas veces ocurrieron en la realidad. Algunos dirán, no, profe, qué exagerado. ¿Exagerado? La literatura peruana tiene esos ejemplos. Si tú leyeras las obras por ejemplo, Arguedas, Arguedas tiene una obra que se llama Agua. Seguramente, ¿no? Ya, pero ¿por qué crees que le puso así a esa obra?
En serio, pues, muchos pueblos campesinos, ¿cuál era su mayor problema? La falta de agua, ¿sí o no? Entonces, ahí está más o menos una idea. Profe, pero el código de minería, ¿a quién beneficiaba? Ya, ahí dice código de agua, perfecto. Y el código de minería beneficiaba, por ejemplo, a los empresarios que ya estaban ingresando al Perú, como es el caso de los empresarios norteamericanos. Así, claro. Empresarios de Estados Unidos ya iban ingresando al Perú. Otro detalle importante es que ya se establece el alumbrado eléctrico en Lima, mira, recién en el siglo XX. Entonces, ¿cómo era antes, profe? ¿No te acuerdas que te mencioné que en la época de Ramón Castilla, en su segundo gobierno, había alumbrado público pero a gas? No, ahora es eléctrico ya. En el gobierno de Eduardo López de Romaña va a haber un gran auge. Auge es cuando va a aumentar, ¿no? Como va a crecer, va a prosperar. Auge en la agroexportación de caña de azúcar y algodón. Repito, auge de la agroexportación de caña de azúcar y algodón. También ya pasamos al gobierno de Manuel Candamo. Fíjate que Manuel Candamo va... Ah, en ese entonces todavía el periodo presidencial era 4 años, ¿no? O sea que Eduardo López de Romaña concluyó su mandato. Pero en Manuel Candamo tú puedes ver apenas casi un año, ¿ah? Ni siquiera un año completo. El presidente Manuel Candamo va a fallecer, fallece. Eh, el presidente enfermó, pero en el breve periodo que estuvo, aprobó una ley de ferrocarriles. Pero una preguntita, a ver. ¿Por qué pudo aprobar él una ley de ferrocarriles si tú recuerdas que en el gobierno de Cáceres se firmó el contrato Grace? Y por medio del contrato Grace se entregó los ferrocarriles a los ingleses. ¿Ya te olvidaste o no? Con el contrato Grace se acordó que los ferrocarriles quedaban en manos de los ingleses por 66 años. Ya, pues entonces eso se firmó en el gobierno de Cáceres, ¿no? ¿Y para qué aprobó Manuel Candamo una ley de ferrocarriles si los ferrocarriles lo estaba administrando una empresa inglesa llamada Peruvian Corporation? No, es que esas empresas podían administrar los ferrocarriles, pero el Estado peruano como autoridad puede decidir ampliar la red ferroviaria. Y es así que se aprueba la ampliación de la red ferroviaria. Y para eso, atención, cuando se aprueba esta ampliación de la red ferroviaria, se buscaba conectarlo con los centros mineros, ya, centros mineros y los centros de agroexportación. En otras palabras, se estaba ampliando para favorecer a sectores económicos como la minería y la agroexportación. Pero una de las obras de Manuel Candamo que va a ser muy conocida, muy trascendente, es que se va a aprobar la creación del tranvía Lima Chorrillos. Para su época, pues era algo muy novedoso, ¿no? La gente cuando quería viajar, la gente quería transportarse. Algunos me dicen, profe, pero ¿acaso usted no me contó que ya Ramón Castilla había hecho el ferrocarril Lima Callao, había hecho ferrocarril Lima Chorrillos? No sé, había ferrocarril, profe. No, pero el detalle está en que un tranvía es más urbano. El tranvía circula por la ciudad y no es a diferencia de un tren o un ferrocarril que tiene muchos vagones, el tranvía puede ser un solo vagón que circula con mayor rapidez, pues. Hay fotografías donde se ve que la gente intenta subirse al tranvía como sea, ¿no? ¿Qué te parece? Así que el tranvía Lima Chorrillos fue obra de Manuel Candamo, que lamentablemente va a fallecer. En pleno gobierno fallece el presidente y lo va a reemplazar un señor llamado Serapio Calderón. Pero el señor Serapio Calderón va a convocar elecciones
Y las elecciones la va a ganar el señor José Pardo, ¿ya? ¿Quién era José Pardo? El hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo. No, el Partido Civil fue fundado por Manuel Pardo. Claro que para ese momento ya Manuel Pardo ya había fallecido, ¿no? Ahora el gran heredero de este Partido Civil era su hijo José Pardo. Ahí lo tienes, a José Pardo jovencito. Ah, porque José Pardo va a tener dos gobiernos. Nosotros vamos a hablar recién del primero. José Pardo gobernó de 1904 a 1908, ¿ya? De 1904 a 1908. Una de las primeras medidas del gobierno de Pardo va a ser que la educación primaria, ¿ya? Se va a hacer gratuita y obligatoria. Repito, la educación primaria se va a hacer gratuita y obligatoria. Es que antes no era gratuita, pues. ¿Por qué resaltar esto? Es que antes la educación solo era para un grupo reducido de personas que podían pagarle la educación privada a sus hijos. Aquel que no tenía los medios, lamentablemente sus hijos no iban al colegio. Y la educación de remate estaba a cargo de las municipalidades. A veces ha habido iniciativas de personas que proponen que las escuelas públicas o estatales estén en manos de los sectores municipales, ¿no? Esos ensayos ya se han hecho varias veces. Algunos dicen, profe, si fuera por municipio, los municipios se van a preocupar cada quien por los colegios de su distrito. Sí, pero tú sabes que algunos distritos trabajan mejor que otros. Y sabes que no todos los alcaldes son eficientes como el resto. Además, no todos los distritos tienen los mismos ingresos. Hay distritos que gozan de mayores ingresos y hay distritos que no tienen ni para pagarle a los que recogen al personal de limpieza, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero bueno, actualmente la educación es estatal, pero ¿qué presidente le quitó el control de los colegios a los municipios? Fue José Pardo. Y José Pardo establece que la educación sea gratuita y obligatoria. Ah, pero solo primaria. Bien claro dice ahí primaria. ¿Qué significa eso? Que la secundaria todavía no era gratuita. La secundaria te iba a costar. Bueno, profe. Como usted podrá notar, la educación se va a hacer gratuita a partir del siglo XX. Pero eso iba a beneficiar a quién? A los hijos de los obreros. Porque se supone que los obreros son trabajadores de las diversas fábricas, pero no se benefician directamente porque un obrero es un hombre adulto que tiene que trabajar para sacar adelante a su familia. Entonces, si yo doy una ley que dice que la educación primaria es gratuita, ¿quién se va a beneficiar? A los hijos de los obreros, no el obrero directamente. Pero hay un detalle. ¿Sabías que José Pardo establece la educación nocturna para adultos obreros? O sea que si un obrero quería aprender a leer y escribir, después de su trabajo podía irse a estudiar. Pero profesor, usted me dice que trabajaban 12, 14 horas, pobrecito. ¿Qué cuerpo para poder estudiar? Sí, pues, está demostrado que las personas que estudian y trabajan es un sacrificio, pero tremendo, ¿ah? Claro, porque mira, una persona que trabaja en el día, o bueno, una jornada completa, sale del trabajo y corriendo se va a estudiar, ¿no? Pero a veces, producto del trabajo, termina cansado, profe, claro. Y entonces, cuando va a estudiar, a veces le gana el sueño, ¿no? Ay, que le vence, ay, Dios mío. No es que no quiere estudiar, sino que es un ser humano que, como cualquiera, se cansa, pues sí o no. Por eso te digo, o sea, estudiar y trabajar es un sacrificio.
Tremendo sacrificio. Pero ahora, ¿es la única obra que hizo él? No. ¿Qué implicaba que ahí estableció la educación primaria gratuita y obligatoria? Construir escuelas. ¿Eso acaso era sencillo? Otro, contratar maestros. Pagarle a los maestros, obviamente. Mobiliario. El colegio requiere carpetas, mesas, todo, ¿sí o no? Material educativo para que los chicos estudien. Pero no es todo, profe. También se requería, ¿qué más se requería? También se requería, profesor, desayuno escolar. ¿Tanto, profe? Es que cuando la educación es estatal o cuando la educación es pública, el gobernante es el que tiene que ver todo eso. Ya, profe. Pero resulta que una jovencita llamada María Trinidad Enríquez le escribe una carta al presidente. Y en esa carta, la señorita María Trinidad Enríquez le dice: señor presidente, yo quiero ser abogada, yo quiero ir a la universidad. Ahí está, es María Trinidad Enríquez. En esa carta, María Trinidad Enríquez le dice al presidente: yo quiero estudiar en la universidad. ¿Y qué tiene eso de novedoso? Es que en esa época a la universidad solo iban los varones. ¿Qué? Franco. Las mujeres no iban a la universidad. ¿Qué está hablando, profesor? Te estoy hablando comienzo del siglo XX. Comenzando el siglo XX, solo los varones iban a la universidad. Profe, ¿por qué? Lamentablemente, había un pensamiento muy equivocado en aquel entonces, claro, que se pensaba, ¿no? Que las damas solo eran para la casa, para criar a los hijos, solamente para su casa, ¿no? E incluso había padres que invertían en educar a los varones y no a los... Mira, había familias que no tenían muchos recursos, ¿ya? Y decían: vamos a hacer estudiar a mis hijos, pero decían: ¿a quién debe estudiar? El varón. ¿Por qué? Porque el varón, cuando él se case, va a tener su familia, entonces él tiene que tener educación. Y la esposa, no, la mujer va, bueno, pues va a tener que cuidar a los hijos, ¿te das cuenta? O sea, lamentablemente así pensaban en esa época. Por lo tanto, en esa época, a la universidad solamente iban los varones. Entonces, María Trinidad Enríquez le escribe esta carta y le dice: señor presidente, yo quiero ser abogada. Déjeme estudiar en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Así que José Pardo le dio permiso, dijo: por supuesto. Pero ya él dio una ley general ya que decía que las mujeres podían ir a la universidad. ¿Está de acuerdo? Ya está, ya. Pero ahora va a surgir el primer gremio obrero de trabajadores, la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Federación de Panaderos Estrella del Perú. Esta llamada Federación de Panaderos empezó la lucha por las 8 horas de trabajo. Mucha persona sabía que no iba a ser sencillo, porque eso implicaba que el Estado y los gobernantes de turno acepten esta proposición. Los gobernantes de esa época estaban dispuestos, claro, estaban dispuestos a apoyar las 8 horas de trabajo. Ujú. También se va a crear el Instituto Histórico del Perú. Hoy día también existe lo que se conoce como la Caja de Depósitos y Consignaciones. Bueno, su nombre no es así, profe. Lo que usted querrá decir es que hoy existe el Banco de la Nación. Ya, ahora sí. El Banco de la Nación se va a crear sobre la base de la Caja de Depósitos y Consignaciones. Hoy se llama Banco de la Nación. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, con José Pardo se dio un gran avance, ¿no? En materia educativa, pero también
fue testigo del surgimiento del movimiento obrero. ¿Qué tendencia tenían ellos? Ellos eran anarquistas. ¿Cómo que anarquistas? Ellos estaban contra el Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado era aristócrata o oligárquico. O sea, los obreros y los campesinos no se sentían identificados con estos gobernantes. Los veían como gente, pues, a ricos, nobles en el poder. Entonces, estos obreros, por lo general, eran grupos anarquistas, ¿no? O también le llaman anarcosindicalistas. Había un escritor, un literato importante llamado Manuel González Prada. ¿Le suena? ¿Le es familiar Manuel González Prada? Manuel González Prada es autor del discurso de Politeama. No sé si usted recuerda una obra titulada Horas de Lucha, otra obra titulada Páginas Libres. Se dice que Manuel González Prada va a ser uno de los ideólogos de los obreros anarquistas, ¿no? Y uno de sus dirigentes más importantes va a ser, pues, Delfín Lévano. ¿Ya? Delfín Lévano va a ser uno de los dirigentes. Ya pasamos al gobierno de Augusto B. Leguía. Leguía es un personaje muy importante en la historia de Perú, ¿ah? Porque Leguía primero gobernó 4 años en la República Aristocrática con el llamado Partido Civil, ¿no? Lo que pasa es que Leguía después va a tener otro gobierno que va a durar 11 años, ¿sí o no? Después viene el oncenio, ya. Leguía es un personaje curioso porque él decía, o él afirmaba, que siempre se debía asegurar una vez las fronteras para evitar guerras futuras. O sea, Perú debe ya firmar tratados con países vecinos. Y si Perú cierra de una vez las fronteras, ya pues en el futuro no va a haber conflictos, no va a haber guerras. Bueno, él decía eso. El detalle es que cada vez que Perú firmaba, normalmente Perú cedía territorios. Ahí está el detalle. Así, él va a firmar 2 tratados. Primero firmó con Bolivia el Tratado Polo Bustamante. Y el Tratado Velar de Río Branco lo va a firmar con Brasil. Repito, Tratado Polo Bustamante con Bolivia y Tratado Velar de Río Branco con Brasil. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y normalmente Perú pues cedía algunas partes de su territorio, ¿no? Cosa que llama la atención. En cierta ocasión va a haber un intento de golpe de Estado, pero por parte de los pierolistas. En la Reconstrucción Nacional, ¿tú te recuerdas que Pierola le dio golpe de Estado a Cáceres? En la Reconstrucción Nacional, Pierola llega al poder prácticamente por un golpe de Estado, o digamos, una guerra civil, ¿no? La guerra civil de Pierola contra Cáceres. Pero ya para el siglo XX los pierolistas ya no tenían mucho, digamos, mucha influencia, digamos, ¿no? No pesaban tanto, digamos, ya. Pero, en cierta ocasión, un grupo de pierolistas, en la que se dice participó su hijo de Nicolás de Pierola y su hermano de Nicolás de Pierola. Pero aquí no participó Nicolás de Pierola porque se dice que ya era un hombre muy mayor, ya no. Ya vemos que Pierola ya estaba retirado de la política. Pero su hijo y su hermano de Pierola sí. En cierta ocasión intentaron dar un golpe de Estado. Cuentan que prácticamente tomaron prisionero el presidente Leguía, lo llevaron a donde ahorita es la Plaza Bolívar, donde está el Congreso afuera, pues la Plaza Bolívar, ¿no? Ahí lo llevaron y le dijeron a Leguía que firme su renuncia delante de todos, o sea, que firme su renuncia. Pero Leguía le dijo que no lo iba a hacer. No, no voy a firmar. Muy molestos, ellos empezaron a presionar a Leguía que firme su renuncia una vez.
Y Leguía le dijo, no voy a firmar, señores. ¿Qué cosa? Y así como le escuchas, Leguía se negó. Eso podía significar de repente eh, que amenacen su integridad física, ¿no? Pero Leguía no. Leguía rechazó totalmente. Dijo, no vamos a firmar. Y por lo tanto, muchos dicen que eso debe ser llamado el día de carácter. Ah, al rato llegó la fuerza del orden, tanto la policía como el ejército llegaron a rescatar al presidente. O sea, sí lo rescataron, ¿ah? Los peronistas intentaron huir, pero muchos de ellos fueron arrestados. Fueron arrestados. Pero Perú va a tener un conflicto con Colombia. No, sí, sí, sí. Con Colombia es un conflicto, se va a dar un combate llamado el combate de la Pedrera. A que le van a encargar las tropas peruanas va a ser a Óscar Benavides. Ya, Óscar Benavides. ¿Cuál va a ser el resultado del combate de la Pedrera? Las tropas peruanas van a imponerse. Sí, las tropas peruanas hicieron respetar el territorio peruano. Sin embargo, se va a dar el primer paro general de los obreros. Primer paro general de los obreros. ¿Ya? Resulta que los obreros textiles de Vitarte, repito, obreros textiles de Vitarte, anunciaron al gobierno que se iban a un paro general. Entonces, no solo iban los obreros, sino también los panaderos y de los muelles, ¿no? Los obreros portuarios. O sea, si estamos hablando de un paro general, significa que muchos sectores van a paralizar su trabajo, ¿no? Pero claro, quienes encabezaban el paro eran los obreros textiles de Vitarte. Leguía estaba preocupado porque lo que pedían, que eran las 8 horas de trabajo, aún el Estado no estaba dispuesto a aprobarlo. Sobre todo que el Estado era representado por el Partido Civil y los llamados oligarquía o aristócratas. En el Congreso había, no, sí, sí, había un congresista llamado Matías Manzanilla. Matías Manzanilla proponía hacer algo muy importante, dar algunas leyes a favor de los obreros. Sí, Matías Manzanilla propone, por ejemplo, una ley de accidentes de trabajo. ¿En qué consistía? Muy bien, continuamos, continuamos. ¿En qué consistía esa ley de accidente de trabajo? Bueno, es que antes los trabajadores no tenían un seguro como hoy sí lo tienen muchos. Cuando un trabajador se accidentaba durante sus labores, a veces ocurría que el empleador le decía, caramba, qué pena, oye, eh, espero te recuperes pronto, ya. Cuando te recuperes, vuelves al trabajo. Que antes no existía el derecho a que, por ejemplo, si yo me accidento trabajando, pues mi empleador me cubra los gastos, ¿no? No, o sea, no se sentían en esa responsabilidad porque la ley no los obligaba, pues. Matías Manzanilla propone en el Congreso una ley de accidente de trabajo. Así que si alguien se accidentaba en su trabajo, ahora este empleador estaba obligado a pagarle su hospitalización, su rehabilitación y lo más importante, conservarlo en el trabajo. Porque tú te imaginas que alguien se ha accidentado y de repente, producto de ese accidente, tiene que descansar de repente algunos meses. Y la pregunta es, en esos meses, ¿de qué va a vivir su familia? ¿Mm? ¿Te das cuenta o no? Por eso es que esta ley de accidente de trabajo cumplía eso.
¿Qué cosa dijo Leguía? Aprobamos esa ley. Entonces Leguía le habla a los obreros y le dice, miren señores, no les puedo dar las 8 horas de trabajo, no es posible por el momento, pero sí, ojo, sí les puedo dar, mira lo que le dice, ¿ah? Una ley accidente de trabajo. ¿Están de acuerdo? Bueno, al final los obreros aceptaron. Él es Matías Manzanilla, mira, ahí te lo presento. Él es el congresista que presentó el proyecto de ley de accidente de trabajo. O sea, lo que hizo Leguía fue aprobarla, pero esa era una propuesta de Matías Manzanilla en el Congreso. ¿Ya? Listo. Pasamos a un personaje fabuloso, de verdad. O sea, Billinghurst es todo un personaje. ¿Ah? ¿Sabías que le decían el pan grande? Ahí está Billinghurst, te presento a Guillermo Billinghurst. Lo llamaron el pan grande. ¿Por qué? Porque cuando él era candidato, él decía, en mi gobierno, el pan, además de ser barato, va a ser un pan grande, decía. Claro. Pero vamos a hablar un poquito acerca de su campaña, ¿ya? Quiero que veas esa foto. Obsérvala un ratito la foto. Ya, observa la foto. ¿Qué cosa notas ahí? Ya, yo veo gente, sí, pero esa es una foto tomada acerca de la campaña de Billinghurst. Mira, te voy a mostrar brevemente nomás. Ahí está. Mira, acá hay un letrero que dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst, y ponen un pan grande, ¿ve? Fíjate, este es un pan grande y dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Al costado hay otro letrero que dice, esto será 20 centavos de pan si gana Spíaga, el otro candidato. Y mira, un pancito poníame. Acá no es broma, ¿ve? Pancito. Entonces, cuando ellos iban o hacían campaña a favor de Billinghurst, llevaban panes grandes, pues, panes grandes. Entonces llevaban su letrero y decían, así va a ser 5 centavos de pan si gana Billinghurst, un pan grande. Pero si ganas Piedra, 20 centavos de pan va a ser así, bien, un pan chiquitito. Y eso fue una campaña populista y ganó Billinghurst. Pero ahora tenía que cumplir sus promesas. Así como los obreros lo apoyaron, ahora debía cumplir sus promesas. Uno, él aprobó el Reglamento General de Huelga. ¿Sabías tú que antes hacer huelga no solo podía significar que tu empleador te despida, también podía significar que usted puede ir a la cárcel? ¿Qué? Si usted hacía huelga, a usted lo podían denunciar por alterar el orden público. ¿En serio? Y usted podía ir a la cárcel. O sea, en esa época hacer huelga sí te podía costar caro. En serio, en serio. Ya. Otra más. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. Listo. Muy bien. Y luego, ¿qué va a pasar con Billinghurst? Billinghurst va a aprobar la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros muy de dársena. Antes, no te digo que la gente trabajaba de 12 a 14 horas. Pues resulta que se aprueba las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle de Dársena del Callao. Eso era un gran avance. O sea, eso era el primer gran paso para que todos los obreros tengan ese derecho.
Pero ¿qué crees? Eso le costó el gobierno a Billinghurst, porque ¿qué grupo de poder estaba incómodo, estaba molesto? La oligarquía, el partido civil, estaban molestos, porque Billinghurst, profe, pero Billinghurst era el partido civil. No, no. Curiosamente, Billinghurst pertenecía al Partido Demócrata, no era del Partido Civil. Él había derrotado al candidato del Partido Civil ante la Aspíaga. Pero como él aprueba la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros del muelle Darsen en el Callao, por eso es que le dieron golpe de Estado. ¿Y quién le da golpe de Estado? Vamos a poner acá, Benavides. Ahora, profesor, ¿por qué Benavides gobernó tan poquito? Porque él solo entró para sacarlo del poder. Benavides solamente fue, por decirlo así, instrumento de la oligarquía para sacarlo del poder a Billinghurst. Y él solo se quedaría a lo mucho un año y le entregaría el poder otra vez a los civilistas. Claro, iba a haber elecciones, ¿no? ¿Y quién crees que fue el candidato? Obviamente, José Pardo, pues. Pero un dato curioso, es hasta anecdótico. Cuando gobernó Benavides, ya cuando él gobernó, empieza la Primera Guerra Mundial en el mundo. ¿Ya? Esta es una pregunta de cultura general. ¿Quién gobernaba el Perú cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Óscar Benavides. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue la posición del Perú cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? Su posición fue de neutralidad. Cuando comenzó la guerra, Perú se declaró neutral. Él convoca elecciones y gana José Pardo. Ahí está José Pardo. José Pardo, presidente por segunda vez. Mira, lo que el Partido Civil quería era recuperar el poder, pero lo que no podía controlar era el hecho de que tanto el Perú como el mundo estaba cambiando. El mundo estaba en guerra. Entonces, del año 1915 a 1919, Pardo tuvo que soportar la guerra. Pero, profesora, al Perú lo benefició. ¿Por qué? Porque como Perú es un país exportador de materias primas, Perú empezó a vender más, profe. Se van a incrementar las exportaciones. Entonces Perú empezó a vender mucho más, ¿cierto? Es verdad. Pero también es verdad que si tú exportas, a veces descuidas el mercado interno. Cuando un producto se exporta en mayor cantidad, claro, cuando son minerales, materia prima, bueno, pero cuando es algodón o cuando son productos de comer, comida, víveres, los precios pueden subir a nivel interno. Claro, pero no ves que estás exportando. Podría haber cierta escasez a nivel interno o lo poco que hay le suben el precio. No vaya usted a pensar que porque Perú estaba exportando más, ya acá estábamos en bonanza total. Pero resulta que un señor llamado Teodomiro Gutiérrez Cuevas, repito, Teodomiro Gutiérrez Cuevas se va a sublevar en Puno. ¿Por qué se subleva Rumimaki? A ver, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿por qué se subleva? Es la gran pregunta. En la zona de Puno, el señor Rumimaki se va a sublevar porque él sentía que le estaban quitando su tierra a los campesinos de Puno, ¿ya? Él había sido un soldado, pues había sido sargento, ¿no? Él había luchado, obviamente, como parte del ejército. Sin embargo,
resulta que él se va a sublevar porque él consideraba que muchas de las tierras de los pobladores de esa zona, o sea, campesinos, les estaban quitando para dárselo, o mejor dicho, los grandes gamonales le quitaban su tierra a los campesinos. Es que ellos se dedicaban pues a lo que es el comercio y la lana y requerían más tierra, ¿sí o no? Al final, eh, el gobierno los va a reprimir de la forma más severa. Él fue capturado y fue enviado a prisión, lo condenaron a 20 años. Sin embargo, no se conoce exactamente qué pasó. Algunos dicen que logró escaparse, ¿no? Logró escaparse y ya no se supo más de él. Pero claro, cuando él se subleva, llamado Teomiro Gutiérrez Cuevas o Rumi Maki, el gobierno lo derrotó. Ya, él fue enviado a prisión. Pero ahora vamos a hablar brevemente de la jornada 8 horas de trabajo para todo el Perú. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba José Pardo, ¿sí o no? Jornada de 8 horas de trabajo para todo el Perú. Mira acá, por favor, un instante. Bien claro dice ahí, en su letrero ellos dicen 8 horas de trabajo, ya, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. ¿Puedes ver ese letrero? Ahí dice, ve, 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. Es lo que pedían ellos. ¿Cómo que 8 horas de instrucción? Es que muchos de ellos querían educarse, instruirse. ¿Sí o no? ¿Quién aprobó las 8 horas de trabajo para todo el Perú? José Pardo. Muy bien. Hasta aquí nomás la parte teórica, mis estudiantes. Ahora vamos a dar un examen, ¿ya? Vamos a dar un examen diario, el que tú sabes que habitualmente tomamos. Pedimos por favor que usted pueda dar su examen. ¿Ya, campeón? A ver, ubícalo tu examen, por favor, ubícalo tu examen. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya está? A ver, yo aquí lo estoy viendo. Acá estoy viendo el examen. Invitamos a todos. Ya son las 9 en punto. Ya son las 9, ya. Entonces puede dar su examen usted. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? A ver. Ya está, ya. Listo. Y ya tengo una respuesta. Qué bueno. Y le ha ido recontra bien, ¿ah? Ya van dos que les ha ido muy bien. Invitamos a todos a su examen. Nadie se queda haciendo su examen, por favor. A todas, a todas. Y no esperes último minuto. No te confíes. Pues, profe, ay, se cerró. Vamos, vamos, y una vez. Si alguien puede compartir el link, también comparte el link a sus compañeros, por favor. Y listo, para que todos puedan dar, ¿ya? Si alguien puede compartir el link, también hágalo y compártalo a sus compañeros, por favor. Vamos, vamos, vamos. Todos a dar su examen, todos, todos. Muy bien, y algunos hasta mandan su nota. Gracias, Darwin. Gracias, Darwin ha compartido el link también. Muy bien, ahora todos a su examen, a todos, todos.
Muy bien, ya han dado su examen 42 jóvenes, todavía falta un buen grupo, invitamos a aquellos que no lo han hecho, ya van 44, invitamos al resto, le quedan 5 minutos, por favor no espere ese último minuto, te gana el tiempo, se cierra el examen, profe, nada, por favor, todavía tiene 5 minutos de su examen, por favor.
Muy bien. Felicitar a todos los jóvenes que han dado muy bien su examen. Excelente. Qué bueno que la mayoría ha dado su examen. Los felicitamos a todos los que han dado su examen. Y ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Momento de practicar. Continuamos, ¿ah? Muy bien. El momento de practicar. A ver, un instante, por favor. Un ratito, un ratito. Ya está. No hay problema. Muy bien. Ahora sí ya. El momento de practicar. Primera pregunta. A ver, vamos a la primera pregunta. Indique aspectos importantes de la República Aristocrática. A ver, manda tu respuesta, por favor, manda tu respuesta. Indique aspecto importante de la República Aristocrática. A ver. Uno, ¿el partido civil fue el más importante? Sí. Dos, ¿se inicia con el gobierno de Manuel Candamo? No. Se inicia con López de Romaña. Falso. Tres, ¿el doctor López de Romaña fue el pan grande? ¿Qué dices tú? No, también es falso. Cuatro, ¿existían oligarcas terratenientes? Sí. ¿Surge un movimiento obrero? También. Uno, cuatro, cinco. ¿Sí o no? Uno, cuatro, cinco. Letra A. Letra A. Pregunta 2. La oligarquía fue una clase social numéricamente reducida, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder reposaba en la propiedad de la tierra, rasgo inevitable. Las propiedades mineras, el gran comercio importación-exportación y la banca. El modelo exportador de la oligarquía peruana durante la República Aristocrática tuvo como productos principales a ver, ¿qué productos principales tuvo? A ver, acuérdate, acuérdate. ¿Cuáles son los productos principales? Si hemos estudiado, claro, pues, el azúcar de algodón, ¿sí o no? El azúcar de algodón, ya. Ahora la 3, te voy a esperar un ratito. Ordene cronológicamente los siguientes hechos. Te espero un ratito. A ver, inténtalo. Inténtalo. Bien, ahora sí. A ver, el tratado Maviazú es con Eduardo López de Romaña, ¿sí o no? Entonces comenzamos con 4, pues. Claro. El tranvía Lima Chorrillo es Manuel Candamo. Entonces sería 4-2. Luego, quien permite el ingreso de mujer en la universidad es José Pardo. 4-2-3. Ya está, profe, claro. Y Tratado Verde Río Branco ya es con Leguía. La C, campeón. La C, campeón. Pregunta 4. La Federación de Obreros Panaderos, la Estrella del Perú, fue fundada con el objetivo de... La Federación de Obreros Panaderos, la Estrella del Perú, fue fundada con el objetivo de... Vamos, vamos, ¿con qué objetivo fue fundada? Muy bien, la D, conseguir el derecho a 8 horas de trabajo. La D, doctor, conseguir el derecho a 8 horas de trabajo. 5. La exclusión política de la clase media, el proletariado y el gamonalismo caracterizó la exclusión política de la clase media, el proletariado y el gamonalismo caracterizó al Noceño de Leguía, a la República Aristocrática, al segundo militarismo, a la primavera democrática. ¿Qué dices tú? La exclusión política de la clase media, el proletariado y el gamonalismo caracterizó. Vamos, vamos, vamos. Respuesta correcta.
Respuesta correcta. A la República Aristocrática, profesor, correcto. 6. Seleccione obras o hechos del primer gobierno de Augusto B. Leguía. Vamos. Obras o hechos del primer gobierno de Augusto B. Leguía. Vamos, vamos. Dice 1. Establece la educación primaria gratuita. Leguía no, pero sí el primer paro general. Se inicia la Primera Guerra Mundial, eso es con Benavides, falso. Se firma el Tratado Polo Bustamante, sí. Y se aprueba la ley de accidente de trabajo, también. Entonces sería 2, 4, 5. Está bien, la D, 2, 4, 5. ¿Sí o no? La D, 7. Sobre el primer gobierno de Guillermo Billinghurst, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Se aprueba la jornada 8 horas de trabajo para obreros muy darse en el Callao. ¿De Billinghurst sí? Claro, sí o no. Claro. Secundaria gratuita, no, nada que ver. Fue un gobierno populista del partido. ¿Verdad? ¿Verdad? Establece educación nocturna, ese es José Pardo, falso. Entonces sería, mira, verdadero, falso, verdadero, falso. Letra A, profe. Claro, la letra A. A ver la 8. A ver la 8. Durante el primer gobierno de José Pardo, una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores para el desarrollo del Perú implementaron algunas políticas sociales. La más importante ya fue la proclamación. Vamos, si puedes, contesta la 8. Vamos, la 8, contesta, contesta. Y la respuesta correcta es... Mira, dice primer gobierno de José Pardo, no te confundas, ¿ah? Dice primer gobierno. Ya pues, la C, la educación primaria gratuita. No, las 8 horas de trabajo todavía es después. La pregunta dice durante el primer gobierno de José Pardo. Ya pues, la educación primaria gratuita, la C, campeón. 9. La República Oligárquica o República Aristocrática fue un periodo marcado por la influencia del Partido Civil. En el ámbito económico, una de sus principales características fue la República Aristocrática, habla, la exportación de materias primas, profe, claro, la exportación de materias primas, la C campeón, la C campeón. 10. Es el mecanismo mediante el cual se disponía de la fuerza de trabajo de una persona con un pago adelantado. Un capataz efectuaba el contrato con un número de trabajadores que eran en su mayoría campesinos, que nunca habían tenido tierras. En la 9, por si acaso, era la sede campeón. La 9, la sede campeón. Ya. En la 10 dice, algunos trabajadores se endeudaron en el tambo de la hacienda donde renovaban contrato con promesa de salario. Este endeudamiento del trabajador en la hacienda o mina se denominará. Bueno, mira, algunos campesinos, como dice la lectura, hasta les daban un pago adelantado. Y a veces este llamado capataz les decía, oye, te puedo dar dinero si quieres, pero firma acá. Ya, firma acá. Te vamos a pagar bien, ¿no? El detalle es que al hacerlo firmar un contrato, ya había un vínculo laboral. Entonces, esta persona así nomás no podía irse. Es más, hasta estaba endeudado porque tú le pagabas adelantado. ¿Cómo se llama eso entonces? Eso tiene un nombre. Se llama enganche. El enganche. La 10, la B de bueno. El enganche. ¿De acuerdo? Ahora, eh,
Vamos a dejar de compartir. Dejamos de compartir para poder ya que me escriba sus preguntas usted del tema. Me agradaría que hagan preguntas. Si algo no escuchaste, no estuvo claro, quieres que amplíe, escríbeme, por favor. Ahorita que estoy en clase, este es el momento para que me escribas tus dudas del tema de hoy, de temas anteriores. Ahorita. Mientras te animas a escribir tus preguntas, voy a esperar tus preguntas, escríbeme, por favor. Saludo a Camila Lisbeth por mandar sus respuestas, Annie Nicole, Fabián Vilches, Mari Joy, Andrés Sebastián Mesa, Daniel Cayetano, gracias por mandar sus respuestas, muy amables. Tania Belén Leiva, también gracias por mandar tu respuesta. Ariana Jennifer Palomino también ha mandado. Jimena Violeta Vargas. Acá veo los que han mandado sus respuestas, muchas gracias. También, muchachos, Britney Capcha Ríos también ha mandado sus respuestas. Joel Alonso Ochoa Tapia también. Bien, Fabián Vilches pide o dice lo siguiente. ¿Podría repetir en qué consiste el ley accidente de trabajo? Bueno, Fabián, resulta que cuando gobernaba Leguía, su primer gobierno, aún no existía ese derecho. Entonces, los obreros lo que estaban pidiendo era que se apruebe la ley de 8 horas de trabajo. Como habían llevado a cabo un paro general, Leguía estaba preocupado porque cuando hablamos de un paro general significa que muchos sectores no trabajan, paralizan. Entonces Leguía buscó negociar con ellos. Por el momento no era posible aprobarle las 8 horas de trabajo, pero sí les dice, como él ya sabía que en el Congreso se había aprobado una ley llamada Ley de Accidente de Trabajo, le dijo eso, pues, les puedo dar esta ley. Esta ley protegía al trabajador en caso se accidentara en su trabajo. Antes no había ese derecho, Fabián. Si tú te accidentabas trabajando, la verdad dependía de qué clase de jefe tenías. Si tu jefe te decía, uy, caramba, qué pena, oye, recupérate, pues, cuando te recuperes, vienes ya. Y la pregunta es, ¿quién te cubría los gastos de tu hospitalización, rehabilitación, tu medicina, todo, ¿ves? O sea, antes no había ese derecho, Fabián. Ahora, en la actualidad ya existe hasta seguro, ¿no? El seguro social, ¿no? O de salud. ¿Quién aprobó esa ley en el Congreso? Bueno, digamos que fue iniciativa de un congresista llamado Matías Manzanilla, ¿ya? Pero el presidente Leguía lo aprobó y así negoció con los obreros que habían llevado un paro general. ¿Cómo no, Fabián? Un gusto. Annie Nicole Vargas dice, ¿quiénes encabezaron el primer paro general? Los obreros textiles de Vitarte, Annie. Obreros textiles de Vitarte. Ellos llevaron a cabo el primer paro general. Pero como tú comprenderás, Annie Nicole, si es un paro general, implica que no fue un grupo, sino muchos grupos. También estaban los panaderos, ¿no? También estaban los sastres, también había sastres, panaderos. Eran obreros, básicamente. ¿Ya? A ver, jóvenes, escriban más preguntas. Si quieres que repita algo, profe, no escuché. Ya, vamos. También tú tienes lo que vendría a ser las preguntitas como una tareita domiciliaria. Siempre quedan preguntas para que usted practique. Si hay algo ahí que no está claro, pregúntame. Aunque yo siempre te mando las claves en el PPT, ¿no? Te mando las claves en el último PPT, pero por ahí si quieres preguntar, hazlo. De la clase anterior, si algo quieres que te aclare, también. Ya, vuelvo a repetirte, este es el momento para que me preguntes, ¿ya? Ahí tengo una pregunta más. Oh, ya, Andrés Sebastián. Andrés dice, profesor, ¿puede hablar de nuevo sobre el contrato Dreyfus? Claro, el contrato Dreyfus, amigo Andrés, se firmó en el gobierno de José Balta. Lo que pasa es que Perú salía de una crisis económica, ¿no? Como Perú salía de una crisis, entonces Perú tenía que tratar de hacer algo por su economía. No, es que José Balta entró cuando Perú salía de la guerra
España, en 1866, combate de Mayo. Como a Perú le faltaba dinero o liquidez, firmó un contrato con una empresa judío-francesa. La Casa Dreyfus era una casa judío-francesa que prometió pagar muy bien por el guano. Incluso ofreció pagar adelantado, ofreció préstamos. Incluso la Casa Dreyfus ofrece pagar una parte de nuestra deuda externa, una parte. Pero eso sí, la Casa Dreyfus lo que pedía era tener el control de la venta del guano. Llegaba a su fin el sistema de consignaciones. Los grandes consignatarios ya no podrían tener este negocio. Ahora el negocio estaría exclusivamente en manos de esta casa judío-francesa Dreyfus. Gracias, André, muy amable. Ah, Fabián, pero tú no te olvides que eso era en el Perú. Muchas familias acaudaladas mandaban a sus hijos al extranjero, Fabián. Muchos eran educados en Europa, en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? O sea, acá en el Perú tal vez no había esos derechos, ¿no? Pero muchas personas acaudaladas, sus hijos eran educados en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Ahí los mandaban a estudiar a sus hijos. ¿Te das cuenta, no? Ahí está el asunto, ¿no? El problema es para el obrero, para el hombre común, ¿no? El hombre que vivía, pues, de su trabajo y tenía un salario muy bajo, ¿no? Pero es una buena observación, Fabián. Gracias. Ya, muy bien. Ariana Jennifer dice, profesor, ¿puede repetir acerca del Tratado de Aviación? Mira, Ariana, es el primer tratado del siglo XX. Es con Bolivia. Ahí se buscó definir ya las fronteras, pero por lo visto Bolivia no quedó muy contento, porque aunque el Tratado de Aviación se firmó en el gobierno de Eduardo López Romaña, en el gobierno de Leguía se firmó otro tratado con Bolivia, que es el Tratado Polo Bustamante, que se dice ya fue el definitivo. Y la Ley General de Huelga lo aprueba Billinghurst. Billinghurst. Es que antes no era un derecho hacer huelga, ¿me entiendes o no? No era un derecho. O sea, si usted hacía huelga, se exponía a que lo puedan despedir o hasta ser arrestado por la autoridad. Pero ya Billinghurst establece que es un derecho hacer huelga. Claro, estamos hablando dentro de lo que es una huelga pacífica, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de situación, ¿sí o no? Claro, a veces los trabajadores decían, no vamos a trabajar mientras no, o no volvemos al trabajo mientras no nos aumente, ¿no? Pero ya Billinghurst establece el derecho a huelga. Y Darwin, la dependencia económica con Inglaterra va a ser hasta el oncenio. Cuando ya entra Leguía lo vuelve dependiente de Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, con el oncenio Leguía y el cambio. Ahí está. Luego dice, no, lo que pasa, campeón, es que aparte que el azúcar del Perú es, eh, por lo visto, muy requerido por su sabor, por ser, pues, muy reconocido, también en otras partes del mundo no tenían eso, pues, y la producción del Perú era interesante, ¿no? Una buena producción. Ahí está el asunto.